Gratitud a Dios por la bondad y su misericordia que tiene para con nosotros de día en día y el poder reflexionar en su palabra. Hoy lo haremos en 1 de Juan capítulo 2, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos todas las bondades y bendiciones que tú tienes para con cada uno de nosotros y de nuestros seres amados. Padre celestial, rogamos en este nuevo día tu bendición para nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y para toda persona que en su corazón desea conocerte y hacer tu voluntad. También, Padre celestial, ruego una vez más la dirección de tu Espíritu Santo para la reflexión de tu palabra en esta hora. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, el capítulo 2 tiene 3 secciones muy bien definidas. La primera de ellas nos habla de Cristo como nuestro abogado. La segunda de ellas lleva por título el nuevo mandamiento y la tercera el anticristo. Vamos a dar lectura entonces a la palabra de Dios. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El propósito es que nos apartemos del pecado, pero si pecamos, tenemos como nuestro abogado a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo murió por todos nosotros los pecadores, por los pecadores de todo el mundo. Luego el versículo 3 dice: y en esto nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Recuerden, San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí el Señor dice: en esto sabemos si le conocemos si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si alguien dice no, si yo conozco al Señor y no guarda sus mandamientos, entonces dice la palabra de Dios que la verdad no está en él, por lo tanto es un mentiroso. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Debemos guardar sus mandamientos, guardar su palabra, y eso va a testificar que somos hijos e hijas de Dios. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, si yo digo que soy un hijo de Dios, debo dar buen testimonio dentro de mi familia, dentro de mi hogar, en el círculo más cercano y también hacia mis vecinos y amigos y hacia el mundo. Por lo tanto, el que dice que cree en él debe permanecer en él. Luego dice, habla acerca del nuevo mandamiento, lleva por título. En realidad no es un nuevo mandamiento, sino es el mismo mandamiento antiguo, pero porque el hombre se había separado de Dios, había pecado al Señor, entonces Dios lo revive a través de nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó, y de allí en adelante entonces ha venido la luz más clara para cada uno de nosotros y ha disipado las tinieblas. Dice así: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. La palabra hermanos puede traducirse muy bien amados, porque esta es una sección que nos habla del amor. Dice así, voy a leer: amados, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Debemos recordar, allí en Levítico 19 ya el Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, es un mandamiento antiguo, pero está reviviendo por la gracia de Cristo, que Cristo se encarnó y el hombre se había separado de Dios y ya había rebelión unos con otros. Luego dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él, y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cristo es la luz verdadera y que nos va alumbrando a nuestra mente para apartarnos del pecado y reconocer sus caminos. Versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. Eso deja muy claro
Si algún hermano aborrece a otro, realmente no está en luz, está en tinieblas. Debemos tener esa valentía para acercarnos, confiar y pedir perdón si hemos ofendido a algún hermano, para reconciliarnos. El reconciliarnos engrandece el amor de Cristo en nosotros y en nuestro derredor. Versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. En esta sección nos habla del Padre, del Hijo, que le escribe al Padre, al Hijo, hijitos, es decir, nos está escribiendo a todos. Y el consejo aparece en el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nos invita a amar a Dios por sobre todas las cosas y así también amaremos a nuestro prójimo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos cada día pedir la dirección de Dios para hacer su voluntad y permaneceremos para siempre. Es decir, nos iremos con Cristo por la eternidad. Luego dice el anticristo. Hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Nosotros sabemos que muchas personas se han proclamado hoy en el lugar de Cristo, es decir, se comparan con Cristo, se dicen ser el Cristo, o bien son anticristo, literalmente, ante el Señor. Niegan que Cristo vino a morir y se encarnó como uno de nosotros y nos da redención y perdón de pecados. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En aquel tiempo también estaba el docetismo, que indicaba que Cristo no se había encarnado, entonces que era una apariencia, y otras doctrinas extrañas, y que hoy también se proclaman en distintos lugares. Por lo tanto, el Señor nos anima a confiar en Cristo, que Él se encarnó y murió por nosotros. Versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Deseo que Dios le bendiga y que siempre reconozcamos a Cristo como nuestro Redentor y Salvador. Dios le bendiga en este nuevo día.